recuerdo estar jugando en Toronto y llega el entrenador y me dice: Jorge, hoy defiendes a Kobe Bryant. ¿Y cómo marca la equidistancia entre ser presidente de FIBA Europa y ser español, no? Las decisiones que están tomando hoy, que se van a tomar dentro de semanas, meses máximo, van a impactar en lo que va a ser el baloncesto en los próximos 25 años. Tuvimos una reunión online de la Comisión Financiera y uno de los miembros de uno de los países que están en conflicto dijo: me tengo que presentar porque están sonando las alarmas. Y se desconecta de la reunión y te quedas como, no sé, te hiela el cuerpo. Me van a matar en mi equipo de comunicación porque voy a reducir toda una estrategia gigante a algo que a mí me encanta y que me hace mucha ilusión. Yo estoy harto de escuchar que el baloncesto da pérdidas. Si no se hubiera dedicado al baloncesto, ¿a qué otra profesión se habría dedicado Jorge Garbajosa? Bienvenidos a un nuevo episodio de ISDE Talks, el podcast de ISDE Law Business School, en el que analizamos el presente y futuro del derecho y la industria deportiva con los principales prescriptores del sector. Hoy vamos a hablar de baloncesto, de gobernanza, de derecho deportivo y de futuro con una de las figuras claves del baloncesto mundial a solo unas semanas de que se celebre el ISDE Sports Convention, el único foro internacional jurídico deportivo organizado por una institución académica, el ISDE, y cuya 7ª edición tendrá lugar el próximo 21 de mayo en Madrid. Desde este ISC 2026 y de esa industria del deporte vamos a hablar, como les decía, con nuestro invitado, que fue uno de los grandes referentes de la selección española, triunfó en la ACB y en la NBA, ha presidido la Federación Española de Baloncesto y desde 2023 es el presidente de FIBA Europa, el organismo que marca el rumbo del baloncesto continental. Jorge Garbajosa, buenos días y muchas gracias por acompañarnos en este ISDE Talks. Un placer, buenos días. En el último desayuno de Europa Press le pregunté por ello: ¿dónde pasa más tiempo Jorge Garbajosa? ¿En los aeropuertos de Europa, en los despachos o echando un ojo a la cancha de baloncesto? A ver, sería difícil cuantificarlo, pero yo creo que en aeropuertos. Y además ya en un mundo tan movilizado y tan globalizado como en el que estamos, ya muchas veces quedas en un aeropuerto, te reúnes y vuelves. O sea, pongo un ejemplo, no sé si lo habéis visto, supongo que sí en medios. FIBA, desde el Buró Central de FIBA, creamos el Task Force para reestructurar, digamos, la Federación Británica, que pasaba por problemas muy serios, de los cuales pues somos 3 miembros. Vamos al aeropuerto de Heathrow, nos reunimos durante todo el día con los diferentes stakeholders del baloncesto británico y nos quedamos a dormir si hemos acabado y si no te vuelves por la noche a casa. O sea, la vida es un poco así. No me puedo quejar porque sabía lo que había, no me puedo quejar porque me gusta, pero la verdad que es un poquito agotador a veces. Vamos a empezar por su trayectoria, porque yo creo que se explica muy bien qué clase de líder es actualmente. Si un estudiante de ISDE le pregunta quién es Jorge Garbajosa, ¿qué le dice? ¿Que es un exjugador, un gestor o es alguien al servicio del baloncesto? Me ha gustado, sí, me identifico más con la última parte que has dicho. Al final, mira, cuando eres jugador y si eres además tienes un punto rebelde, como siempre he tenido toda mi vida y espero no perderlo nunca, siempre decía, no, el baloncesto es solo una profesión, no, yo soy mucho más. No, ese punto también un poquito petulante, ¿no?, que tienes cuando eres deportista. Pero cuando pasan los años y tienes un poquito más de sentido común y miras un poquito atrás, te das cuenta que el baloncesto es mi vida. O sea, mi mujer, es exjugadora de baloncesto. Mujer, que no se enfade, ¿eh? No, iba a decir exjugadora de baloncesto y me he anticipado del tema. No, mi mujer, y ojalá para siempre, es exjugadora de baloncesto. Mi hija, por el tamaño, tiene pinta de que también le va a gustar y que se le va a dar bien. Lo que he conseguido en mi vida, todo está relacionado con el baloncesto. Al final es mi pasión. Tuve la suerte de tener una larga carrera, tuve la suerte de jugar en muchos sitios y tengo el enorme privilegio de seguir ligado desde el management. ¿Qué le ha sorprendido más de este salto del vestuario ahora a los despachos? Primero la Federación Española de Baloncesto, ahora en FIBA Europa, la política, la burocracia o la dimensión económica del deporte. Hay una frase muy manida, o que me dicen mucho, mejor dicho,
Y es que, bueno, tú que has jugado, esto te suena. Y digo, bueno, sí, pero entre hacer la 2 arriba acabando el poste bajo y hacer el presupuesto y hacer, pues hombre, no tiene nada que ver. Pero sí que es verdad que el haber estado en la cancha o el haber sido cocinero antes que fraile te da una especial sensibilidad. Me explico. Todo es muy importante y todos nos consideramos la leche. Pero aquí solo hay dos cosas, que son dos stakeholders que son los imprescindibles, que son los jugadores, jugadoras y los aficionados y aficionadas. Y punto. Y el resto, molestar lo menos posible y ayudar todo lo que podamos. Y al final, si cuidas al aficionado con el que llevo en contacto toda mi vida y cuidas al deportista, que me siento parte de ellos y que soy capaz de entenderles muy bien porque he pasado por lo que ellos pasan, creo que sí tienes un punto de más. ¿Que te vale con eso? No. Por haber sido jugador no tienes por qué ser un buen gestor. Pero si consigues formarte y tener ciertas habilidades, que no digo que yo las tenga, pero lo intento, haber jugado sí te da un punto diferencial. Y de todo ese bagaje que trae la mochila Jorge Garbajosa como jugador de baloncesto, ¿qué 2 o 3 lecciones ha aplicado ahora en ese otro rol como directivo? Pues mira, siempre pongo una. Y es una anécdota, ¿no? Pues los jugadores somos contadores de batallas, ¿no? De anécdotas. Recuerdo estar jugando en Toronto y llega el entrenador y me dice: Jorge, hoy defiendes a Kobe Bryant. Jugamos en casa contra los Lakers y mi primera reacción mental fue decir: este tío ha perdido la cabeza. Segundo, yo no sé cómo lo voy a hacer. Tercero lo que dije es: vale, coach, ¿cómo lo hago? Al cabo de unos cuantos años, cuando tomo las riendas de la federación, que la situación era pues, complicada, muy complicada, y había que prescindir de gente, que es lo más difícil a lo que te puedes encontrar probablemente como presidente o como director, pues había que echar una mano de todo el mundo. Y a la persona le dije: por favor, necesito que te encargues esto durante 3 días, hasta que encuentre a alguien. Me dijo: no, yo no me dedico a eso. Pero me di cuenta, digo, eso en un equipo de baloncesto es impensable. O sea, nadie le dicen a un pivo le dice vas a jugar de base. Y dices, pues no sé qué ha pasado, pero lo hago. Entonces creo que esos valores del deporte tan manidos y que a veces los repetimos tanto que se pervierten, o se pierde un poquito de sentido, son reales. Son reales si los vives, si los interiorizas. Y por eso creo que el deporte es mucho más que la práctica deportiva. Y eso a nivel de la gestión, y a nivel de la gestión de grupos, de la gestión de personas, tú calculas que en mi día de hoy yo tengo 50 federaciones súper desarrolladas y profesionales como Turquía o como Alemania, como la propia España, ¿no? Con otras federaciones pues con muchas dificultades para sobrevivir, con un mérito enorme, pero muy, muy artesanales. Y tú tienes que ser capaces de que todo el mundo se sienta parte de un proyecto, que todo el mundo se sienta protagonista y que todo el mundo se sienta beneficiado. Bueno, pues considero que haber jugado me ayuda a entender las diferentes realidades, como en un equipo hay diferentes tipos de jugadores. ¿Y cómo marca la equidistancia entre ser presidente de FIBA Europa y ser español, ¿no? Porque a veces incluso le habrán dicho, sí, está favoreciendo demasiado, se nota que es español, ¿o no? A ver, cuando acaba un partido, ¿no? y te empiezan a saltar las notificaciones de las redes sociales, te están criticando los dos equipos, como me dijo un tipo que yo admiro mucho y que... Estás haciendo las cosas bien. Exacto, me dijo Juan Antonio Samarán, chico, que tengo una enorme relación con él, me dijo: mira, nos critican todos, con lo cual lo estamos haciendo bien. Sí que es verdad que ahora... Bueno, pues casualidad, y es coincidencia, que se dan oportunidades y las aprovechas, pues que la Euroleague Final Six es en Zaragoza 3 años, la Final Four de Basketball Champions League va a ser en Badalona, y sí que, bueno, pues la gente, no sé si en broma o en serio te lo dice: oye, que todo pasa en España ahora. No, yo paso más tiempo del año prácticamente fuera de España que en España. Como FIBA Europa, y así lo digo con mucho orgullo, cada 4 años organizamos un Eurobásquet masculino, 2 Eurobásquet femeninos, todos con 4 sedes, pero cada verano organizamos 16 Eurobásquet de formación, que quizá no son lógicamente tan visibles como puede ser una Euroleague Women Final Six o una BCL Final Four o un Eurobásquet, pero es que tenemos actividad en todos los sitios. Vamos a dar un salto ahora al presente. El baloncesto europeo vive un momento apasionante, pero también lleno de retos. ¿Cuál diría hoy que es el principal reto, ¿no? Le voy a preguntar después por ese proyecto que le puso fecha de la NBA, ese desembarco en Europa. El principal... Yo creo que hay 2 retos principales ahora mismo. El baloncesto, como todo, ¿no? Está en una evolución constante. Y yo creo que, hablo por mí, pero creo que puedo hablar, como decíamos de pequeños, por todos mis compañeros, tenemos la sensación de que las decisiones que están tomando hoy, que se van a tomar dentro de semanas, meses máximo, van a impactar en lo que va a ser el baloncesto en los próximos 25 años. Y no solo hablo del famoso proyecto de NBA en Europa, etcétera, etcétera. Hablo de cómo nos estamos adaptando también a una nueva realidad de femenino
que está todavía más cambiante o más evolucionando que el masculino. Hablamos de una situación con los jóvenes con una emigración hacia el deporte universitario en Estados Unidos, hablamos de hacer nuevas gobernanzas. Entonces creo que el baloncesto tiene el reto, primero, de solucionar problemas o situaciones que yo considero negativas, que llevan pasando los últimos 25 años, y a la vez evolucionarte. O sea, tienes que solucionarlo mirando hacia atrás y entender lo que va a pasar mañana y pasado mañana. Y es complicadísimo. Un problema de 26 años es porque tiene difícil solución. Y entender el futuro nadie es futurólogo, ¿no? Pero creo que hemos entendido bien. Creo que el pasado nos va a ayudar a entender mejor el futuro. Me explico. La realidad nos dice que todo lo que no sea en coordinación, que todo lo que no sea estable y que todo lo que no sea fácil y entretenido para el aficionado no va a funcionar. Ahora vemos que el baloncesto femenino se está atomizando de una manera casi perversa, ¿no? Bueno, al final nosotros vamos a las raíces. Nosotros vamos a tener a los clubes de Europa que quieren jugar. Tenemos a las mejores jugadoras y la EuroLeague Women Final Six creo que es un ejemplo de un pabellón lleno hasta la bandera durante 6 días con las mejores jugadoras del mundo jugando ahí, con una identificación con los clubes, con los colores, con tu equipo, de tu corazón, de tu ciudad, que creo que en colaboración con las ligas nacionales, en colaboración con los sindicatos de los deportistas, con las asociaciones de entrenadores, creo que tenemos muy buen futuro, pero hay que trabajar mucho ahora. Hablando de ese futuro, lo ha mencionado usted, esa nueva política está viendo de más presencia de jugadores en las ligas universitarias. ¿Qué opina del fenómeno de Adeymara? Pues, bueno, de ahí me parece... Yo reconozco que esa generación... Como español. Sí, supongo. por supuesto, no, pero como español y como alguien que además, como iba a decir, a esa generación le tengo un cariño especial. Mira, cuando eres presidente de una federación, tomas decisiones que algunas se entienden, otras no las comparte la gente y otras no entiende nadie nada. Vale. Cuando decidimos, mi equipo y yo, en aquel momento, traernos el Mundial Sub-17 a Málaga, a nivel económico, con toda la ayuda de la Junta, el Ayuntamiento, Diputación, a nivel económico es un campeonato que va a pérdidas a corto plazo y el financiero te dice, pero esto aquí hay un menos. Bueno, pues un menos hoy es un más gigante. Porque todo el mundo sabe quién es Adeymara, y no solo por este campeonato, ya lo sabíamos. Todo el mundo sabe quién es Ethan Almansa, todo el mundo sabe quién es Baba Miller, todo el mundo sabe quién es Folgueiras, todo el mundo sabe quién es De la Rea, que está triunfando en Valencia, y toda esa Langarita, toda esa generación. ¿Por qué la trajimos aquí? Pues porque te das cuenta, y está pasando, pues que no hace falta tampoco, para eso tienes los expertos, que la selección absoluta masculina iba a pasar por un valle, pues como ha ocurrido, porque hay un relevo generacional y todo necesita su tiempo. Entonces, cuando tú tienes tanto recurso, tanto porcentaje de recursos privados, de patrocinadores y demás, tú tienes que darles una ilusión. Cuando no le puedes dar un resultado de hoy, les tienes que dar un resultado de futuro. Y lo que queríamos, o quería en aquel momento, era que los patrocinadores, las empresas, los gobiernos, vieran que el baloncesto español seguía. Y que había una generación que venía, que 2 años más tarde acabó siendo campeona del mundo en Debrecen, en Hungría, y que ahora pues Folgueiras es un referente en NCAA, Adeymara acaba de ganar la competición, Baba Miller está triunfando, sale de números del draft, De la Rea en Valencia la está rompiendo, Conrad también. Bueno, es una generación muy identificable que desde la federación hicimos y ahora están haciendo un trabajo muy importante, no solo de desarrollo deportivo, que es lo importante, sino también de que vean que el baloncesto español tiene mucho futuro. Como presidente de FIBA Europa, ¿cómo ve toda la situación geopolítica actual con las guerras, los conflictos en Palestina, en Irán? ¿Cómo incide en el deporte y a un organismo que debe mantener una cierta neutralidad? Mira, con la guerra no se bromea, pero tenemos una pequeña broma que es el día que solo hablemos de baloncesto, qué bonito será nuestro trabajo, ¿no? Porque pasamos mucho tiempo intentando entender lo que pasa, intentando anticiparte a lo que pasa e intentando mantener el baloncesto al margen de todo esto, aunque es imposible, ¿por qué no decirlo así? También decimos otra frase que es muy repetida, que es que la geopolítica es el nuevo COVID. Todas las restricciones que tenemos ahora mismo son muy complicadas y hacen nuestro trabajo muy difícil. Nosotros lo que intentamos es mantener, como siempre decimos, la reputación de nuestras competiciones y la integridad de nuestras competiciones. Proteger al deportista, proteger a los staff, proteger al aficionado y que las competiciones puedan seguir de la mejor manera posible. Pero cuando tienes que organizar campeonatos de clubes, como puede ser la Basketball Champions League, la FIBA Europe Cup, la Eurocup Women, la EuroLeague Women, más todas las competiciones de selecciones, ventanas, Eurobasket, con estas rivalidades, con estos conflictos, con estas guerras,
bueno, pues cuando llegan las ventanas se encaje de bolillos y empiezas a intentar y tú mantienes al margen, tú tienes tus ideas, como otras tenemos todos, el que diga lo contrario miente, pero aquí lo que importa es el baloncesto e intentar ser lo más justo posible. A veces te apetece ser populista, o te apetece tomar decisiones que te pueden beneficiar en un caso para contentar a alguien, pero tienes que ser muy coherente y muy consciente de la situación que estás pasando y una decisión no muy meditada. A veces las federaciones nos acusan de ser muy lentas y probablemente lo seamos, pero tú no puedes tomar decisiones a la ligera o de manera individual o de manera casi autocrática que pueden poner en riesgo no solo una competición sino a seres humanos. Entonces, mira, que no se enfade nadie, tuvimos una reunión online de la Comisión Financiera y uno de los miembros de uno de los países que están en conflicto dijo, me tengo que ausentar porque están sonando las alarmas. Y se desconecta de la reunión y te quedas como, se te hiela el cuerpo. Y con eso convivimos cada día. No de manera tan directa como por desgracia ellos lo conviven, pero al final, ¿qué haces? Pues te ponen un poco en tu sitio, ¿no? Es un golpe de realidad. Es una bofetada de realidad. Es decir, claro, cuando te pones tan al margen y solo piensas en baloncesto y dices, espera, es que esto es mucho más. Pero como no tienes, por desgracia o por suerte, no lo sé, la capacidad de poder solucionar nada en ese contexto, te dedicas a lo que sí está en tu mano, que es que el baloncesto siga funcionando. En ISDE y en el ISC, y usted coincidió el año pasado, en la edición anterior, con el presidente de la Liga, Javier Tebas, en una mesa, se habla mucho de modelos de competición, de gobernanza, de derecho deportivo. En fútbol hemos visto el caso de la Superliga, desde su posición en FIBA Europa. ¿Qué lectura hace de este precedente para el baloncesto? Pues mira, lo que me quedo con el final, me quedo con la solución. El conflicto, bueno, intereses de unos y de otros que no entro a valorar porque no es mi ecosistema, pero sí me quedo con la solución final y no solo con la solución en concreto, que por supuesto es lo importante, sino incluso con cómo se ha comunicado. A mí ver a Alex Ceferín, al presidente de UEFA, o al Khelafi, elogiando al señor Pérez, o incluso el señor Pérez elogiando lo bueno que es haber encontrado un acuerdo para volver, digamos, a la familia UEFA, creo que es un ejemplo que nos tiene que servir a las demás organizaciones. Era un conflicto muy complicado, y creo que ese acuerdo al que se ha llegado, en los cuales nadie se siente ganador, pero tampoco perdedor, yo creo que el que ha ganado es el fútbol. Yo soy muy aficionado al fútbol, todo el mundo sabe qué equipo soy, no me voy a esconder, pero creo que el modelo de competición que tiene ahora mismo UEFA de Champions League me parece brillante. Me parece que combina, primero, el valor de las ligas nacionales, segundo, una estabilidad en cuanto al número de partidos que los clubes necesitan para sus propios recursos económicos, y a la vez algo que para mí es imprescindible, que son los partidos a vida o muerte, que son los que me hacen pues estar viendo, me lo voy a inventar el partido, un Arsenal contra el equipo el equipo portugués, que yo no sé ni del Arsenal ni del equipo portugués, pero son partidos a vida o muerte, eliminatorias que te encienden, que van hasta el último minuto. Entonces creo que el modelo que tienen es muy bueno y además con un reparto económico equilibrado, creo que han encontrado una solución muy positiva y que nos puede servir de ejemplo al baloncesto. Hace unos días se vio una fotografía del español Chus Bueno, el nuevo CEO de la Euroliga, que estuvo anteriormente en la NBA, y del griego Georgios Abiazoglou, apellido complicado, director general de NBA Europa. El hecho de que el Chus Bueno estuviera en la NBA puede hacer que el acuerdo entre Euroliga y NBA sea más sencillo, o cómo están actualmente las conversaciones. Yo creo que es obvio y las declaraciones públicas así lo demuestran, ¿no? que haya un buen feeling personal ayuda siempre a la comunicación. ¿Al acuerdo? No lo sé. Te lo digo de corazón. Que la comunicación es más fluida, creo que no hay ninguna duda. ¿Que una comunicación fluida puede provocar en más alto porcentaje un acuerdo? Pues probablemente sí. ¿Que una buena relación personal garantiza un acuerdo? No. No necesariamente, mejor dicho. Y lo hemos vivido. Yo con el señor Montellunas, ex CEO de la Euroliga, tengo una relación personal extraordinaria y con el señor Bodiroga más que extraordinaria. Y no hemos conseguido llegar a un acuerdo hasta ahora. ¿Por qué? Pues porque hay intereses que son diferentes. Y eso te permite poder negociar, te permite poder tener más empatía, me refiero a tener mejor feeling, pero al final no hemos conseguido tener el acuerdo. Sí hemos tenido ciertos acuerdos, como por ejemplo que no haya partidos de ventanas el mismo día que partidos de clubes, incluso que Euroliga parara una ventana a cambio de ciertas cosas, pero no son los acuerdos estables a largo plazo que queremos, son más acuerdos para permitirte seguir negociando, ¿no? Y que a nuestras federaciones les viene muy bien. Hay algo que aquí sí lo digo y lo repito siempre, y a veces tengo la sensación de predicar en el desierto,
Mientras sigamos pensando que las selecciones nacionales son una cosa disociada de los clubes, nos estamos equivocando. Y esto no va a funcionar como debería funcionar, al menos. Aquí, las selecciones nacionales alimentan a los clubes y los clubes alimentan a las selecciones nacionales. Y el que lo entienda de manera diferente, no funciona. Yo dije en una reunión una vez, y estoy hablando demasiado, pero el formato lo provoca, dije, mira, es que las ventanas han sido un éxito. Hemos vendido 200.000 entradas. Y fue un número, 189.000 entradas, algo así. Y alguien me dijo, claro, eso es bueno para las selecciones. Digo, no, esto es bueno para el baloncesto. Son 189.000 aficionados que han pagado una entrada para ver el baloncesto. Y aquí no hay aficionados que digan, no, yo solo veo a la NBA, o yo solo veo a la selección, o yo solo veo a los clubes. Aquí la gente consume baloncesto y baloncesto del bueno. Y si tú pones un buen producto, bien vendido y bien empaquetado, la gente lo compra. Y la selección nacional, es verdad que sin los clubes no hay nada. Los clubes son la base de todo. No 13 clubes, los clubes. Pero la selección nacional es ese gancho que atrae a un aficionado nuevo, un aficionado no tan core fan que dicen los que saben de esto y los técnicos. Entonces, creo que nos retroalimentamos los unos a los otros y creo que eso está funcionando. Entonces, para mí, una de las cosas difíciles con las que nos hemos encontrado en esta negociación con Euroliga es que nosotros negociamos en tres líneas muy, muy sencillas, pero sencillísimas. En crear una pirámide estable de competiciones de clubes, que no haya 5 competiciones disociadas, en que se respete el calendario de selecciones nacionales, pero no solo por las selecciones nacionales, sino como parte de la retroalimentación, y dar valor a las ligas nacionales. Las ligas nacionales necesitan clasificar a las competiciones en Europa directamente. No puede ser que tengas que ir a otra competición para luego subir y no demás, porque las ligas nacionales pierden valor. Y como decía antes, 13 clubes importantísimos, en los cuales en FIBA les tenemos el máximo respeto. Pero hay 500 más en Europa, a los cuales también se merecen nuestro respeto y nuestro trabajo. ¿Y ese puzzle cómo se reorganiza un poco? Usted habló en aquel desayuno, ya se me pierde un poco el año, en octubre de 2026 o 2027, como fecha un poco sí. Horizonte. Seguimos trabajando octubre. Como horizonte para esa implantación de la NBA en Europa. Sí. Y el Real Madrid es uno de los clubes que por ahora no creo que es el único gran club que no ha firmado todavía con la Euroliga. El objetivo es octubre de 2027. Seguimos trabajando y eso no ha cambiado, sabiendo que poner una competición de este nivel en un año y medio es exigente. Dejémoslo exigente. Complicado también, sí, cierto. En cuanto al Real Madrid, permíteme que no identifique en solo un club. Fenerbahce, por ejemplo, no ha firmado tampoco, Asvel Villeurbanne tampoco, y es un gran club con un gran asset como es el propio mi buen amigo Tony Parker, ¿no? Pero aquí no estamos hablando ya de firmar un contrato. Firmar un contrato no garantiza nada en el ecosistema en el que estamos ahora. Es decir, estamos hablando de acuerdos. Entonces, aquí no hay clubes de Euroliga, ni clubes de NBA, ni clubes de FIBA. Aquí hay clubes de baloncesto que están buscando cuál es el ecosistema mejor para desarrollar su negociado, ¿no? Que es tener el mejor equipo posible e intentar algo que para mí es el gran valor que ya ha traído NBA a Europa. Y de verdad que suena muy conceptual, pero para mí es la clave de todo. Yo estoy harto de escuchar que el baloncesto da pérdidas. La Federación Española no da pérdidas. Lo siento, la Federación Alemana no da pérdidas. El baloncesto turco no da pérdidas. Sí que es cierto que el baloncesto hoy probablemente tenga un valor menor que el que tenía hace unos años. Pero es por la disociación, porque tú no puedes separar la Liga Nacional de las competiciones europeas y de las selecciones nacionales. Volvemos a lo de antes. Entonces creo que lo que están los clubes es buscando, cada uno a su manera, y con unos intereses particulares y a la vez con un interés global, cuál es el ecosistema mejor para que ellos puedan decir, oye, pues igual un día podemos llegar a un break-even en nuestro presupuesto anual e incluso generar beneficios. Y generar beneficios en deporte a veces tiene un componente negativo. Cualquier empresa quiere dar beneficios. Los clubes son sociedades anónimas deportivas. Si ese beneficio es para tener una mejor plantilla el año que viene, para tener un mejor entertainment, para mejorar el pabellón, para mejorar los accesos, inversión. No sé qué tiene de negativo, que alguien me lo explique. Vamos a seguir avanzando. Vamos a hablar un poco de formación. ISDE lleva años reuniendo en un mismo espacio a despachos, ligas, clubes, federaciones. Desde su experiencia, ¿qué valor tiene que una institución académica sea capaz de generar este punto de encuentro entre formación e industria del deporte? A mí me parece apasionante, lo primero, porque me encanta la temática. Segundo, creo que sea una empresa, una organización formativa la que lo haga, le da un punto muy académico, muy técnico, que muchas veces falta, o que no encuentras el foro, ¿no?, para debatir en ese. Al final el deporte es muy de aficionados, como tiene que ser, ¿no? Pero a veces el sector necesita un foro más técnico donde poder debatir, también donde las futuras generaciones de líderes de organizaciones deportivas
escuchen pues a los que modestamente estamos ahora y que si podemos inspirar de alguna manera pues nos sentiremos agradecidos. Yo me he sentido muy parte de este proyecto desde el principio. Estoy en el patronato que organiza y que ayudamos de manera absolutamente altruista y voluntaria a organizar este Sports and Business Summit. El año pasado tuve ya la suerte de vivirlo desde dentro como panelista y como asesor o como quieras llamarlo, y me pareció un foro brutal. Además, el apoyo social que tiene, el apoyo de las empresas, el ayuntamiento, la comunidad se vuelcan. Creo que es un punto de encuentro para el sector, primero necesario y segundo, ¿por qué no decirlo? Es tremendamente divertido. La parte del networking es apasionante, encontrarte con líderes de otros deportes, escucharles, intercambiar las tarjetas de visita. Me parece un punto muy, muy, muy bonito y un sitio un must para estar. Y desde su experiencia, ¿qué puntos deberían de ser los claves en los que deberían de poner acento esos futuros profesionales de la industria del deporte, esos alumnos que se están formando aquí en ISDE y que van a acudir a la próxima edición del ISDE Sports Convention? Para mí es visualizar el futuro, pero para visualizar el futuro tienes que entender, primero, estudiar el pasado para entender el presente y ver el futuro. Insisto, suena muy técnico, pero es la pura realidad. Pongo un ejemplo. Nada más salir elegido presidente de la federación, tenía que ir a Salamanca o a la Supercopa Femenina y le dije a mi buen amigo y buen amigo tuyo, Jordi Román, le digo, Jordi, vente conmigo en el coche que me vas a contar todo, pero desde el principio de los tiempos, para empezar a entender los errores que había cometido la federación, los aciertos y cómo eso había llegado hasta el día de hoy y cómo visualizar el futuro. Pues esto es lo mismo. Creo que poder tener a líderes de las organizaciones deportivas, a líderes de los despachos de abogados, especialistas en deporte, explicando las situaciones actuales, les va a permitir prepararse para el futuro de una manera muy práctica. Porque al final, cuando te formas, tienes esa sensación un poquito del me ha pasado, ¿no? De complejo del impostor, como se dice, porque dices, bueno, sí, pero yo esto no lo he hecho. O sea, lo he entendido, lo he estudiado, pero no lo he hecho. Y cuando perdonadme la coloquialidad, ¿no? Cuando pruebas es casi te tapas los ojos y dices, mira, que sea lo que Dios quiera. Pues creo que ellos, de una manera muy práctica, lo van a empezar a tener desde ya. ¿Cómo entra el derecho en las grandes decisiones de FIBA Europa? En todo. Está en todo. Nosotros... ¿Puede ser un freno o es un avance? No, es una asesoría necesaria. Tú no puedes tomar decisiones que no van a ir. Pues pongo un ejemplo, las leyes fiscales en Bavaria, en Múnich, son las que son. No digo que sean ni mejores ni peores, son las que son y hay que entenderlas. Tú no puedes tomar decisiones. A mí me encantaría tomar decisiones mucho más casi populistas, diría, ¿no? Pero es complicado. O cuando quieres abrir una competición o cuando quieres cambiar una normativa. El sentido común te dice una cosa, pero a veces la realidad es tozuda. Para nosotros tenemos un buen ejército de abogados comandados por el profesor Dubinage, que es una eminencia en Alemania, y para nosotros, si una entidad cualquiera quiere tener visos de crecer y de estabilidad y de no cometer errores y de solucionar problemas, tiene que tener un equipo de abogados especialistas en derecho deportivo de lo más potente. Si tuviera que armar una asignatura para esos alumnos que hablaba de visualización del futuro y demás, ¿qué asignatura sería? Muy buena pregunta esa no me la traía preparada de casa. Mira, la gobernanza de las competiciones es muy interesante, pero luego la gestión de los derechos de televisión. Creo que en España hay, a todos los niveles, creo que somos bastante pioneros y bastante líderes en cómo gestionar de manera positiva los derechos de televisión. Toda la parte relativa al deportista me parece súper interesante también. Muchas veces confías en un agente porque lo conoces o porque ha jugado o porque se genera la confianza en tu familia. Y muchas veces con la gente no solo vale, ¿no? También necesitas tener equipos de abogados cerca de un deportista, asesores financieros, también para ayudarle al crecimiento de un deportista profesional. Creo que hay muchas materias sobre las que se puede profundizar mucho. Vamos a hablar precisamente de nuevas tecnologías y de esas posibles nuevas asignaturas, de la inteligencia artificial y demás. ¿Cómo cree que está afectando la inteligencia artificial y el uso avanzado de datos aplicados al baloncesto como una herramienta para el rendimiento deportivo o como una herramienta para el negocio y la experiencia del aficionado? Esto es como todo, ¿no? Todo tiene todas estas tipos de herramientas, cuando se utilizan bien, son extremadamente positivas, tienen pues el lado oscuro, ¿no? Me quedo con la parte clara de la historia. A nivel deportivo, a nivel técnico, puramente técnico, a nivel de entrenadores, de gestores y demás,
La inteligencia artificial lo que hace es eliminar el componente error de manera absolutamente significativa. O sea, cuando tú antes te podías mover a la hora de seleccionar un sistema, seleccionar un jugador, fichar un jugador de cantera, pues siempre te manejabas con variables, pues probablemente, no sé, de un margen de error de un 40 o 50%. Ahora probablemente eso se puede reducir incluso hasta el 10 o el 15%. Creo que eso es súper positivo. A la hora de la base, yo siempre pongo uno de los entrenadores más exigentes con sus ayudantes a la hora del manejo del dato, ¿no? Que es Sergio Scariolo. O sea, ahora ese trabajo que duraba una noche entera, y literalmente, o sea, yo recuerdo levantarme por la mañana y ver a los entrenadores con mala cara y decir, oye, ¿habéis salido? Dice, ¿habéis salido? No hemos podido abrir la cama porque llevamos toda la noche analizando cada dato del partido de anoche. Es gente espectacular. Pues ahora probablemente su trabajo va a ser mucho más llevadero y mucho más fácil de analizarlo, y podrán emplear su tiempo en otras cosas. Creo que la inteligencia artificial ha venido para quedarse, está claro, y creo que el baloncesto y el deporte puede aprovecharse en el mejor sentido mucho de la herramienta que está a disposición ahora mismo. Y hablaba usted antes del aficionado, y hay una palabra que está muy de moda en la industria del deporte, que es la experiencia del aficionado, ¿no? Y en esa experiencia, ¿cómo ve también esa aplicación de la inteligencia artificial en esa segmentación de contenidos, ¿no? Porque de cara a los próximos campeonatos, imagino que los contenidos estarán más segmentados y más individualizados para ese aficionado a nivel audiovisual. Ya hay una tendencia hace años ya muy natural, que es ir a la experiencia, no solo la experiencia, como bien dice usted, sino ya la experiencia individual. Ya no es el aficionado de Unicaja o el aficionado de Fenerbahce, ya es el aficionado de Fenerbahce que se sienta en la fila 8 y lo que consume y lo que le gusta a él y a su familia y casi sus hábitos de vida, ¿no? Creo que la inteligencia artificial nos ayuda a ese B2C ya casi con flecha, ¿no? Casi directo, a la hora también de entender, si entendemos que el deporte, cuando llega ya al deporte de profesional, no solo hablo de fútbol o de baloncesto, ¿no? Sino hablo del propio tenis, deportes de equipo, deportes individuales, ya no es deporte, ya es sportainment. Es un palabra de estos que a mí me encantan porque es verdad, y la experiencia de un aficionado, ya nadie paga una entrada por ver un partido de baloncesto solo. Ya quiere ver mucho más. Si tú eres capaz de entender lo que cada uno de tus aficionados recurrentes en un pabellón, en un estadio de fútbol entiende. Mira, nos pasa a todos, ¿no? Un poquito. Yo tengo una niña pequeña, paso poco tiempo en casa. A mí me encantaría ir a ver cada partido de Champions Atlético de Madrid, pero pienso que ir hasta allí, y mira que me trate muy bien, pero ir hasta allí, acabar tarde, volver a casa tarde, la niña al colegio, mi trabajo al día siguiente, pides algo más. Pides algo más que un mero partido de fútbol. Pero el partido de fútbol lo puedes ver en tu casa, por televisión. Ese componente de incentivarte a ir al estadio, que los clubes de fútbol, los clubes de baloncesto empiezan a trabajar cada vez mejor, o lo trabajan muy bien, mejor dicho, es imprescindible para que en el futuro sigamos teniendo ese componente de pasión del baloncesto, del fútbol, en este caso el baloncesto, que es el puro deporte. ¿Y cómo se está trabajando en FIBA Europa para captar a esas nuevas generaciones, ¿no? En otros deportes como el fútbol hay creadores de contenidos que narran esos partidos, están surgiendo nuevos formatos como se van a tratar en la próxima edición del East Sports Convention, como la Kings League, la Queens League y demás. ¿Cómo se está trabajando para enganchar a esas nuevas generaciones que en nuestra época leíamos gigantes del básquet en papel y ahora todo ha cambiado un poco? O sea, me van a matar en mi equipo de comunicación porque voy a reducir toda una estrategia gigante a algo que a mí me encanta y que me hace mucha ilusión. Yo puedo venir aquí a decir que este Eurobasket ha sido el mejor de la historia, y lo ha sido. Pero y que la gente va a pensar y decir, ¿qué va a decir el presidente de FIBA Europa? Claro, y es normal. Nosotros tenemos una gran suerte en este mundo tan digital, que tenemos a los mejores influencers del mundo, que son los propios deportistas, tanto los que han competido, tal lo de Pau, tal lo de Luis Scola, tal lo de Dirk Nowitzki, tal lo de Carmelo Anthony, como Giannis Antetokounmpo, MVP de la NBA, con un anillo o 2 de anillos, no me acuerdo de la NBA, consigue una medalla de bronce en el Eurobasket y dice que es la mejor noche de su vida a nivel deportivo. Eso, a nivel digital, a nivel de llegar a los aficionados de todo el mundo, o Luka Doncic verle comprometido con su selección hasta límites, casi ya decirle, Luka, de verdad, o sea, ya no puedes hacer más por tu equipo nacional, es nuestra mejor campaña de comunicación digital. Y ahí me alegra mucho porque tú puedes hacer las campañas más técnicas, estratégicas del mundo, que nunca va a ser nada tan natural como el propio deportista diciendo Cedi Osman, Şengün, Markkanen, diciendo jugar para nuestra selección, jugar un Eurobasket, jugar un campeonato del mundo, una Copa del Mundo, es la mejor experiencia que un deportista puede tener. Eso es impagable.
hablando de esas nuevas generaciones, si esto fuera, esta sala de reuniones de ISDE fuera una sala de un aula de ISDE, ¿qué 2, 3 consejos le darías a nuevas generaciones para afrontar la primera etapa profesional? Pues mira, uno es lógicamente algo que creo que cada padre se lo dice a sus hijos, es fórmate. Pero en este caso, al margen de la formación, aquí estamos hablando de derecho y de deporte. Y no puedes perder la pasión. Al final es algo que cuando estás en un avión o en un despacho, a veces necesitas volver a tocar parquet para sentir ese fuego. Al final estamos gestionando... alguien me decía, que le tengo mucho aprecio, un presidente de un club que quiero mucho, decía, nosotros no somos SAT, nosotros somos SAS. Somos sociedades anónimas de sentimientos. Y es verdad. Pero al final tú tienes que gestionar de manera técnica y de manera fría incluso los sentimientos más arraigados en el corazón de las personas, ¿no? Que es los colores, el amor por su club, por el amor por sus colores, y que cuando pierdes se cabrea, y que cuando ganas es la persona más feliz del mundo, y cuando pierde tu equipo no cenas, y tú al día siguiente tienes que gestionar eso de manera fría. Entonces, esa mezcla de formación y a la vez de perder esa pasión de entender que estás gestionando lo más... no digo vehemente, pero sí lo más pasional de una persona, de un aficionado o una aficionada, es maravilloso. Con lo cual, fórmate, pero si te gusta el deporte, no dejes de tocar parqueo, de tocar césped o de tocar lo que sea. Esa pasión. Eso es. Bueno, estamos acabando, pero antes vamos a conocer más personalmente a Jorge Garbajosa como persona. ¿Cuál es la última serie, película? Porque no sé qué sé, con tanto aeropuerto da tiempo a ir al cine, complicado. Al cine no. Al cine no, pero la última película o serie que ha visto Jorge Garbajosa. Pues mira, hay muchas series que me gustan. Tuve una época que me aficioné a series argentinas que me encantan, como hay una que es Casi Feliz, que me flipa. Pero justo ahora empezamos a ver en familia la de Animal, la de Luis Zaera, que es preciosa, es una crítica social interesante, importante, vestido de algo de un tipo fantástico como es Luis, interpretando a un veterinario de pueblo que no entiende que no entiende nada de la sociedad y la ciudad. Y libro, no sé si le da tiempo a leer entre tanto viaje. Libro mucho, aunque cada vez me cuesta más, porque la verdad que la cabeza ya da para lo que sea, pero además es muy buen amigo. Estoy enganchado a la trilogía de Indira de Santi Díaz. Muy bien. Si no se hubiera dedicado al baloncesto, ¿a qué otra profesión se habría dedicado Jorge Garbajosa? Pues va a sonar a peloteo barato, pero me encantaría dedicarme a esto, de verdad. Voy a poner un ejemplo. Hace ya muchos años, cuando veía a Pedro Ruiz haciendo el programa de La Noche, no me acuerdo cómo se llamaba La Noche, que eran entrevistas estilo podcast, ¿no? En televisión, largas, reposadas, que te permite hablar con un poco de calma en un tiempo en una época de tweet, ¿no? Me encantaría estar donde está usted sentado ahora mismo entrevistando a alguien que no sea yo. Suena mayor, pero bueno. Ese será mi sueño. No ser periodista, que no tengo nada en contra, por Dios, ser entrevistador. Me encantaría. Es una forma de conocer a la gente muy interesante, sobre todo con personajes o protagonistas como usted. De toda su trayectoria como jugador y dirigente, ¿algún logro el que se sienta especialmente orgulloso por lo que significó más allá del resultado deportivo? Pues mira, otro buen amigo, presidente de la Federación de Gibraltar, mi amigo John González, en una reunión del buró dijo algo que yo no sabía y me dijo, bueno, pidió un aplauso de manera, pues es buen amigo, ¿no? Dice, para el miembro de este buró, entonces yo no estaba elegido todavía en Fibro para seguir a la española, que ha sido presidente, que ha sido campeón del mundo como presidente y como jugador. El valor es cero, no tiene ningún valor. Pero ahora que eso me hace ilusión. Me hace ilusión el haber podido tener la habilidad o la suerte, o las dos cosas, de estar en sitios justos en momentos apropiados. Pero si me quedo con un orgullo, y muy personal, pero muy orgulloso de ello, es pues que muchos de mis mejores amigos han sido compañeros de equipo, han sido rivales, ha sido gente con la que he compartido cosas hace muchos años, que además la vida te lleva ya por caminos diferentes y lo natural es distanciarte. Y como decimos con Felipe, con Alex, nos tenemos que obligar a vernos, porque si no es que Felipe ahora en el Real Madrid a tope, Alex seleccionador alemán, yo con mi vida desordenadísima. Y siempre hacemos por vernos, Alex Mumbrú, sí, perdón. Pero Carlitos Cabezas viene a Madrid y llama, o vas a Barcelona y llamas a Juanqui. Esa sensación
Y pasan los años, han pasado 20 años desde el Mundial de 2006 y sigue, o Calderón, cada vez que viene a España, voy a estar, que también es un desastre que nos enfade, voy a estar del 13 al 15 en Madrid, luego me voy a no sé dónde, tal, pues no coincidimos, pero siempre haces por verte. Y esa es una sensación muy chula. Esta es más complicada. Venga. Si pudiera mejorar 3 cosas del deporte en España, en Europa, ¿en qué ámbitos pondría el foco? 3 cosas. Pues mira, nos quitaría del foco a los dirigentes y pondría más en el foco a los jugadores. Creo que por todos estos conflictos que tenemos estamos demasiado en el foco y mi protagonismo ya pasó. Mi protagonismo ya lo tuve cuando tenía la cancha, ya no solo quiero ayudar y intentar, como me gusta decir, ¿no? Y me enseñó alguien que es esto de los legados y estas cosas son muy grandilocuentes, pero es un absurdo. Aquí lo importante es saber llegar, saber irse y cuando te vayas dejar lo que cogiste un poquito mejor. Y yo con eso me conformo. Los protagonistas son los deportistas. Es más, el jugador y la jugadora. Los demás, y creo que tenemos demasiado repercusión, demasiada importancia. Nos damos demasiada importancia a veces. ¿Qué mejoraría más? La experiencia para el aficionado tiene que evolucionar muy, muy rápido. Lo estamos viendo en otros sectores no deportivos, que el aficionado se le trata mejor incluso de lo que le tratamos en deporte. Tenemos que evolucionar en ese sentido hacia una experiencia, como decía usted antes, mejor para el aficionado. Y tercero, vivimos en un mundo complicadísimo más en estos tiempos, ¿no? Que todos estamos tenemos un poco la sensación de vértigo, que estamos al borde de algo muy, muy, muy feo, ¿no? El deporte tiene que ser ese punto de pasión, de ilusión, de sonrisa, no podemos traerle más malos rollos, no podemos traerle más... la gente ya tiene sus problemas, ¿no? Encima le vamos a traer los nuestros, ¿no? Nosotros estamos aquí para divertirles y para entretenerles. Y no podemos perder eso de vista. ¿Y en una carrera como la suya, cree en la suerte o para ustedes todo trabajo? No. Que suena muy modesto, yo trabajo mucho, créeme. Pero es que a mí me gusta trabajar y me siento afortunado de dedicarme a lo que me dedico porque me encanta lo que me dedico. Eso no quiere decir que yo todos los días esté contento y me encanta, ¿no? Pero hay días que otra vez levantarte de la cama, literalmente algún día me levanto y no sé dónde estoy. Y me ha pasado más de una vez, y luego la última vez hace 3 días, el jueves pasado, y es muy desagradable. Pero yo, mira, con mis amigos tenemos una broma. Es que yo tengo muy mala suerte para las cosas pequeñas. Es decir, paso al lado de la cama y siempre me doy con el meñique. Bueno, llámalo mal suerte o torpeza, ¿no? Pero tengo mucha suerte para las cosas importantes. Y la verdad que tengo una cierta habilidad para rodearme de gente muy válida. Eso sí que es cierto. Que no me pasó en la Federación Española y creo que me pasa en FIBA Europa. Y ese punto de suerte sí lo tengo. O sea, el triple de Nocioni no entró. El tiro libre de Patty Mills no entró. Podrían haber entrado, pero no entraron. Pues sí. Y igual si ese mundial no hubiéramos ganado ese mundial, mi vida sería de otra forma. O mira, mejor, el mundial de 2018 femenino. Que no sé si la gente se acuerda. Hicimos un enorme mundial en las condiciones más complicadas posibles. O sea, no teníamos presupuesto, estábamos investigados, no teníamos dónde jugar. Y quedaban 2 años, ¿eh? Esto son 4 o 5 años. 2 años y no teníamos nada. Con mi buen amigo José Francisco del Cabildo de Canarias, que me ayudó mucho, conseguimos sacarlo adelante, y llega el partido del bronce. Y mi buena amiga Marta Shargay decide meter el último triple. Si ese triple no entra, pues igual el baloncesto español y la Federación Española sería otra. De verdad lo digo de corazón, pero aquello fue un chute de autoestima organizativo, deportivo. La apuesta por el femenino cobró mucho más sentido. O era más fácil tirar, o menos difícil tirar de ella hacia adelante, mejor dicho, de esa apuesta. Y esos 3 momentos pues te marcan una vida. Y siempre me ha ido bien. Y toco madera, que siga así. Estamos ya fuera de tiempo, pero una última pregunta fuera del guión, que es bastante de actualidad. ¿El futuro del baloncesto pasa por el 3x3? ¿Eso es una forma de enganchar a la juventud? El presente. Lo tengo clarísimo. Y fíjate en las gradas. Aparte de, por ejemplo, la experiencia en los Juegos Olímpicos en París, fue espectacular. El campeonato mundial que ganó España masculino en Mongolia fue espectacular. Nada en contra, por Dios, del 5 contra 5, pero si tú miras las gradas del 3 contra 3, es un baloncesto diferente. Para empezar, la edad del consumidor de 3 contra 3 es mucho más baja y hay que darle al consumidor actual, al consumidor, suena un poco frío, al espectador, al aficionado, de los 15, 20, 25 años, el deporte que consume, que le gusta. Y el 3 contra 3 es perfecto para ellos. Es pasión, es corto, es intenso, es entertainment, es música, es fiesta.
Si tú miras un partido 5 contra 5, la edad del consumidor es mucho más alta. Creo que el 3 contra 3 no es el futuro, es el presente y lo es ya. En París estaba el pabellón lleno cada partido, cada jornada. Si hubiéramos tenido 10.000 más, te aseguro que hubiéramos vendido 10.000 entradas más, no por ese recaudatorio. Me refiero a la capacidad de generar atención que ha tenido esta nueva disciplina, que en España a través del Mundial masculino la medalla de plata femenina va creciendo a velocidad sostenida, pero en otros países pues como Holanda, como China, es prácticamente ya el primer deporte. Pues muchas gracias, Jorge. Nos quedamos con ese titular, que el futuro del baloncesto es el 3x3, no el presente. Y sobre todo ese mensaje para los alumnos de ISD de que se tienen que formar, que tienen que visualizar, pero sobre todo tienen que tener pasión en lo que van a hacer. Muchas gracias, Jorge. Un placer. Muchas gracias a todos ustedes por habernos seguido en este ISD Talks. Nos vemos en el ISD Sports Convention el próximo 21 de mayo en Madrid, donde muchos de estos debates, de estos temas, continuarán con los principales referentes del derecho y la industria del deporte. Gracias por acompañarnos, como les decía en este episodio. Si les ha resultado útil, compártanlo en sus redes sociales y con aquellos que les interese conocer hacia dónde camina el futuro de la industria del deporte y el derecho deportivo. Hasta el próximo capítulo. Un saludo.